Ok, entonces ahora voy a buscar el... Biólogo, nosotros ya hicimos la salida de campo. Ya la hice con ustedes, con el Sí, B. ya hicimos. Ok, entonces es el A el que me falta. Ya. De todas maneras, déjame buscar, aprovecho para buscar el tiempo de la marea. Eh, para eso me voy a la página de www.inocar.mil.es y busco tabla de mareas. El día va a ser el sábado. El sábado 19. Entonces busco la marea del día sábado 19. Miércoles, martes, Guayaquil, Río. Manta. Ok, altura. Tengo 9. Puerto, Manta. Fecha 19. Ok, tengo la alta marea a las 6 y la baja marea, pero la alta marea a las 7 y la baja marea a la 1. Casi como cuando salí con ustedes. Así que no hay problema. Nos podemos encontrar a las 10. De todas maneras, los que quieran venir, no hay ningún inconveniente si quieren venir. Ok, entonces 7 y 1. Ok. Todos van a buscar esta página, ¿verdad? La página del INOCAR. Contesten. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a compartir la imagen de la presentación. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe, sí. Ok. Yo quería que me pasaran las fotos de la planaria, pero no me la pasaron. ¿Alguien la tiene? Biólogo, yo ya la pasé al grupo. Ya me la pasaste. Vamos, déjame buscarla. Nada, no quiere mostrar la página de WhatsApp. Bueno, nada, no la podemos usar. A ver si más tarde
en el transcurso de la charla podemos ver la imagen. De todas maneras, vamos a iniciar hoy, a continuar con el grupo de los acelomados. ¿Qué es esto del celoma? Ustedes lo habrán oído nombrar y poco lo hemos estudiado, porque es que no hemos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, seguramente, o la semana que viene. Estamos viendo animales como los mismos protozoarios, las esponjas, los nidarios que vimos recién, ayer, ahora vamos a ver los platelmintos. Todos estos animales son acelomados, no tienen celoma. El celoma constituyó un elemento evolutivo importante y celo significa cavidad, cavidad en el cuerpo. Nosotros tenemos Soledispa. Okay. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo una cavidad que ocupan los órganos del pulmón, el corazón, el intestino, el estómago, y eso está recubierto por una capa de tejido. Y lo importante es el origen de ese tejido. Si el origen es mesodérmico, de las somitas mesodérmicas durante el desarrollo embrionario, o no. Cuando tenemos una cavidad, como los nemátodos, que vamos a estudiar seguramente la semana que viene, pero no está recubierta por tejido mesenquimático, del mesodérmico, se dice que es un pseudoceloma. Pero es una cavidad. Lo importante es que esas cavidades se desarrollaron en respuesta a un tipo de movimiento y es característica de grupos de animales más evolucionados. En este caso, los platelmintos, los nidarios, que vimos ayer, tienen el cuerpo sólido. Obviamente el intestino sí, es una cavidad intestinal donde se coloca el alimento, pero en general el cuerpo no tiene cavidades. Aparte del intestino, quiero decir, ¿no? Entonces estos se llaman animales acelomados porque no tienen celoma. Vamos a ver si dentro de pocos días los pseudocelomados, donde la cavidad existe, pero no está recubierta por tejido mesodérmico, y finalmente pues vamos a tener los cordados, por supuesto, vamos a tener los artrópodos, que tienen ya un celoma, una cavidad recubierta con tejido mesodérmico. Entonces, estos animales que estamos viendo acá con esos colores tan bonitos, y ojalá pudiéramos ver la planaria que tuvimos en el campo. Déjame insistir a ver si ya me permite el WhatsApp poder tener acceso. Ahora no me deja. Nada, no me deja. Dice que tengo 7 WhatsApp sin leer. Ok, entonces aquí me lo mandaron al grupo, al cuarto. Zoología.
Bueno, olvidémonos por los momentos porque no hay manera. WhatsApp no se deja accesar, tendría que reinicializar la máquina y no hay tiempo. A ver si puedo. Pero tal vez si alguien la tiene, la puede. La puede compartir. La persona que me la mandó, que no puedo saber el nombre en este momento, pudiera compartir. Yo les autorizo a que la compartan. ¿Se puede? La persona, disculpe, ¿se Ya puede? le busco biólogo. Grace Kelly. Grace Kelly, profesor. Ok, es la persona que lo tiene. Bueno, ya está autorizado. Ya va. Ya puede, cualquiera que la tenga la puede compartir en este momento. Ok. Es foto, no es película, ¿verdad? ¿Grace Kelly o quién está aquí? Ya, bueno, ahí tenemos una planaria. Era bien oscura, no tenía los colores esos llamativos que tienen otras planarias. Pero si fuera película hubiera sido ideal porque pudiéramos ver cómo se mueve. Pero bueno, no tenemos película entonces del animal, ¿no? Eric, ¿ibas a decir algo? Ah, pero es que Eric no estaba con nosotros en la playa. Ajá, no fui. ¿Te lo perdiste, Eric? Bueno, vamos a seguir. Sí, es que fui a hacerme medir los lentes, entonces no podía faltar. Ya, no hay rollo, no hay rollo. Si quieres asistir el sábado 19, pues que voy con el grupo A. Bien, vamos a parar entonces el compartir y vamos a seguir con la clase. Ok, gracias, Grace Kelly. Ok, los platelmintos está formado por tres grupos de organismos. Un grupo son gusanos planos, representan unas 20.000 especies, como su nombre lo indica, son de forma aplanada, lo cual está asociado a la ausencia de aparato respiratorio y aparato circulatorio. Los de vida libre son estas imágenes de arriba y las dos de la derecha de abajo. El tremátodo que estamos viendo aquí, un digeneo, se llama digeneo porque tiene estas dos ventosas, una en la punta y otra en el vientre. Los monogeneos tienen una sola en la punta. Aquí vemos el otro grupo de organismos. La verdad que parece un grupo bien extraño. Son los céstodos. Aquí vemos el escólex, con el cual se fijan a la pared del intestino del hospedero y puede tener una enorme longitud. Puede tener 7 metros de largo. Son las solitarias, las tenias, que se localizan a lo largo del intestino delgado de su hospedero y van desprendiendo estos proglótidos que se están viendo aquí abajo a la derecha. Entonces tenemos ya los tres grupos, los turbelarios de vida libre, los tremátodos parásitos y los céstodos parásitos. Vamos a empezar por los turbelarios y mañana el día martes, vamos a continuar con los céstodos y los tremátodos que constituyen animales de enorme interés porque son parásitos humanos y en algunos casos
pues afectan a varios millones de personas. No son tan graves como los esporozoarios, como la malaria, pero suficientemente grave como para haber invadido, afectado a centenares de millones de personas en el mundo, y por eso la necesidad de estudiarlos y conocer su ciclo y ver cómo podemos atacar al animal generando pues condiciones, primero condiciones de vida de las personas, porque muchas veces estos organismos nos afectan producto de que vivimos en condiciones insalubres. Cuando veamos la semana que viene los nematodos, vamos a estudiar la enfermedad, la ceguera causada por nematodos, y vamos a ver cómo esto ocasiona migraciones de personas. Imagínense, asociadas a un pequeño gusano, pero que invade el ojo de las personas hasta volverlos ciegos. Entonces, pero eso esta migración por ceguera masiva, porque llega un momento en que muchísimas personas están ciegas en las comunidades, y entonces se ocasiona una migración, pero se los dejo de curiosidad para cuando veamos el capítulo de los nematodos. Por los momentos estamos con los platelmintos. Los turdelarios son de vida libre, viven en ambientes terrestres o marinos, y mientras que todos los trematos y insectos son parásitos y pueden tener varios hospederos. Los turdelarios son de vida libre, su locomoción es por cilios o movimientos del cuerpo. Por eso quería ver si era posible una película de la planaria que vimos en La Roca. Son animales que pasan en gran medida desapercibidos. Ellos viven pegados a rocas, comiendo pequeños organismos, sobre todo en la parte inferior de las rocas. Este que ustedes vieron foto hace poco, que nos mostró Grace Kelly, estaba debajo de una gran piedra, y cuando la levantamos nos conseguimos con este par de planarias, ¿no? El cuerpo está relleno de un tejido parenquimatoso cuyas células pueden ser totipotentes y dar origen a otras células corporales. Carecen de aparato circulatorio y la excreción se produce en los protonefridios. Es la primera vez que ustedes oyen esta palabra. Nosotros tenemos nefridios. ¿Cuál es el órgano de nuestro cuerpo que tiene que ver con la excreción? A ver, ¿alguien se anima? Cuando no funciona, tenemos que hacer diálisis. ¿Cómo se llama ese órgano? Los riñones. Los riñones. Los riñones es un conjunto de nefridios. O sea, el nefridio es la unidad funcional y el conjunto de nefridios forman el riñón. Ellos tienen por función filtrar en primera instancia el líquido corporal, el líquido plasmático, reteniendo las partículas. Digo partículas, me refiero en el caso nuestro, de los humanos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El resto pasa al nefridio y luego pasa un tubo que se llama el asa de Henle. Y luego el líquido va a ser reabsorbido en buena parte y va a seguir su flujo los elementos que quedan en el líquido. Obviamente no todo el líquido es reabsorbido, una parte del líquido es reabsorbido. Lo que son proteínas y partículas, proteínas grandes y partículas quedan retenidos en el nefridio y pasan el agua del plasma sanguíneo y las sales minerales. Algunas sales son reabsorbidas, mientras que los grupos nitrogenados siguen su curso y van a la uretra, en el caso nuestro. Pero el principio es el mismo de todos los nefridios. Se filtra el material, el líquido del cuerpo, y se extraen los productos nitrogenados que son expulsados al exterior. En este caso, los turdelarios no tienen sistema circulatorio, entonces lo que ocurre es que se desarrollan protonefridios en ciertas partes del cuerpo, de tal manera que el sistema
logre captar la excreción nitrogenada de las células a lo largo del cuerpo. Y de esa manera, pues, se extraen los productos nitrogenados que son los más contaminantes. Normalmente cuando la célula procesa carbohidratos y lípidos, lo convierte a CO2 y agua. Pero en el caso de las proteínas y cualquier otro elemento nitrogenado, como los ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos tienen, sí tienen nitrógeno. Entonces, todo compuesto nitrogenado va a ser excretado o como urea o como ácido úrico. En el caso de los organismos acuáticos, lo expulsan como urea porque tiene la posibilidad de que se disuelva rápidamente en el agua. Las aves lo expulsan como ácido úrico, que es poco soluble en agua, y lo expulsan junto con las heces fecales, ¿no? Entonces, vamos a ver la morfología de un turbelario. A la izquierda vemos la cavidad gástrica. Según bueno, lo vamos a ver enseguida. Aquí vemos, tiene el ojo. El ojo no forma imágenes, lo llaman ojo, pero realmente es un ocelo. Solamente capta una concentración de células sensibles a la luz, y hay cefalización, está concentrado en la parte delantera del organismo. Luego tenemos una cavidad gástrica, lo demás intestino ramificado, que tiene, ¿cuántas ramas vemos? ¿Cuántas ramas tiene la cavidad gástrica? Tiene la frontal y luego dos posteriores. O sea, la cámara está dividida en tres segmentos, y por eso se llama un tricladio. Luego tenemos la cavidad faríngea, la vaina faríngea, la pared faríngea, la boca ventral y el cordón nervioso ventrolateral. Es la parte que nos interesa. Entonces, la cavidad faríngea contiene la faringe, y la faringe puede ser evertida, de tal manera que el animal inserta la faringe y succiona presas. Esas presas van a ser ingeridas, digeridas en el intestino, y como no hay ano, no vemos ano por ninguna parte, las partículas de excreción son expulsadas por la misma faringe. Estaba leyendo que en algunos policladios, esto es un tricladio que tiene solamente 3 segmentos, pero vamos a ver otros grupos de turbelarios que el intestino está dividido en muchos segmentos, y la distancia entre algunos de esos segmentos y la faringe es muy larga, y han surgido anos secundarios. De tal manera que los productos de excreción no se excretan por la faringe, sino que se excretan por estos anos, que no son comunes en los turbelarios, son comunes solamente en los policladios. Entonces, antes de ver la reproducción, aquí vamos a ver algunos... el aparato digestivo de algunos grupos que se forman, se establece el grupo de acuerdo con las ramificaciones del aparato digestivo. A la izquierda vemos el rhabdocele, hay dos rhabdoceles, el A y el B, y vemos la luz del tubo digestivo. La macrostómida, vemos que la boca está en un extremo del tubo digestivo. Tricladia, vemos la cavidad gástrica dividida en 3 elementos, y policládida vemos que tiene pues mucho más elementos. En este caso tiene 6 segmentos, ¿no? Los acelos significa sin cavidad, y tiene una unidad sincitial. El sincitio lo habíamos visto en las esponjas hexactinélidos. El sincitio es
una célula grande con muchos núcleos sin divisiones entre ellas. Entonces lo hemos visto, lo estamos viendo acá en los turbelarios, lo vimos anteriormente en la cubierta de las esponjas hexactinélidas, y que son de esponjas de gran profundidad, y lo vamos a ver de nuevo en los hongos cuando cursen, bueno, si ya cursaron botánica ya lo han debido ver, ¿no? Pero a lo mejor el profesor Napa, que creo que les dio botánica, no sé si haría énfasis en estas curiosidades de los hongos que son sincitiales, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver el sistema nervioso. Aquí vemos el cordón nervioso, cómo se extienden dos ramas que van desde la cabeza hacia atrás. Entonces vemos en la cabeza una concentración de nervios en los ocelos, y cómo luego las dos ramas nerviosas se extienden a lo largo de todo el animal. Vemos en el caso del policládido cómo tenemos un conjunto nervioso anastomosado. En la planaria que vimos en la playa de Barbajillo, es un policládido. Entonces, bueno, no hay mucho que inventar aquí. No tenemos cerebro, lo que tenemos es una concentración de nervios en la parte delantera del animal, y por eso le llamamos el cabeza. Todos los platelmintos son hermafroditas. En el caso de los turbelarios, vemos que tenemos un testículo y un ovario apareados. Vemos dos testículos, dos ovarios. Vemos el vitelario, que es el segmento de donde sale el vitelo para los huevos. Hay un conducto ovovitelino, hay un espermaducto, y bueno, ya conocíamos la vaina faringe, el bulbo penial, el pene, el gonoporo, por el cual el animal inserta el pene y deposita los espermatozoides en el cuerpo de otro organismo que no podemos llamar hembra. Solamente hay un receptáculo donde el animal recibe el espermatozoide de otro organismo, también hermafrodita, que va a haber una fecundación de los huevos, y el huevo va a ser expulsado y va a formar una larva que va a dar origen a otro platelminto, ¿no? En el caso de las planarias, tenemos la posibilidad de la reproducción asexual. Acabamos de escribir la reproducción sexual, pero la asexual se puede producir por gemación, donde la planaria da origen a otras planarias, por división. Simplemente el animal se constriñe en el medio y forma dos planarias. Uno pudiera tomar una planaria como la que vimos en Barbasquillo, la dividimos en 5 pedazos y obtenemos 5 planarias. Estos animales, por el tejido que les mencioné, el tejido parenquimatoso, tienen células totipotentes que pueden dar origen a cualquiera de las células que constituyen el cuerpo de la planaria, y restituye al individuo completo. Sí, son animales pues relativamente primitivos, pero es por primera vez donde conseguimos un tejido verdaderamente diferenciado. Hasta ahora pues teníamos animales con muy poco desarrollo del tejido, aunque en los celenterados habíamos visto que las medusas hay un tejido nervioso que se contrae gracias a los músculos que contiene la medusa, y le permite nadar en el caso de la medusa. Los pólipos pues están quietos, ¿no? Están fijos en el fondo. Pero en el caso de los turbelarios, pues tenemos la existencia pues, de tejidos
hasta tenemos un protonefridio que no lo habíamos visto antes, porque las células de los serenterados y las esponjas expulsan los productos nitrogenados al ambiente celular, al tejido del organismo, y desde ahí se difunde al medio exterior. Pero en el caso de las planarias de vida libre y sobre todo las que están en tierra, las que están en agua, pues difunden, aunque el protonefrío pues, expulsa los productos nitrogenados al ambiente, pero las que están en tierra, pues no hay posibilidad de difusión, porque hay muy poca agua a su alrededor. Obviamente viven en sitios húmedos, ¿no? Pero al menos el protonefrío expulsa los productos nitrogenados hacia la superficie del animal y de ahí pues difunde al medio exterior. Ya, vamos a completar, vamos a parar un momentito porque me interesa conseguir una información para ustedes.
Volvemos entonces a compartir. Entonces, habíamos visto, ya va, déjame poner, bien, habíamos visto ¿se ve? ¿Lo ven? Sí, profe. Okay. Entonces, estamos viendo la morfología. Hoy vamos a morfología solamente. La próxima clase, el próximo martes, vamos a ver los ciclos complejos, el impacto que ha tenido los planteamientos en el planeta. Una situación bien importante porque son millones y millones de personas afectadas por distintos tipos de planteamientos, tanto invertebrados como animales emblemáticos, como las tortugas marinas. Aquí estamos viendo los trematos se han agrupado en dos subclases. La subclase Digenea, ¿sí? Porque tiene dos ventosas, y monogenea cuando tiene una sola. En este caso estamos viendo un monogeneo. Tiene solamente una ventosa oral en la parte anterior y tiene un aparato bien extraño, Opistaptor, que es típico de estos monogeneos, que es de la vejiga de tortugas marinas. O sea, no solamente está en la tortuga, sino que está en la vejiga de la tortuga. Entonces, vamos a ver que el aparato digestivo está en gran medida reducido, y estos animales se han convertido en unas máquinas de reproducirse. Es curioso cómo el animal pues, se nutre de los líquidos corporales de su huésped, de su hospedero, y en gran medida pues ese material está ya digerido. Lo que hace es asimilar los líquidos que ingiere, mientras que el resto del cuerpo se ha convertido en una gran máquina de hacer huevos, ¿no? Entonces empecemos por arriba. Vemos que tiene una ventosa oral con la cual se fija, además de fijarse con el Opistaptor. Fíjense que el Opistaptor tiene unos ganchos, ¿no? A ver, no lo puedo, a lo mejor ustedes se lo pueden ver, yo no. Unos ganchos con lo cual, un ancla, con lo cual se fija, tiene una serie de ventosas adicionales, y más ganchos, ¿no? O sea, este es un bicho que se guinda y se fija a la vejiga de la tortuga. Luego tenemos la faringe, por donde pues se ingiere los líquidos del hospedero, y tenemos un par de el intestino, que se bifurca en dos unidades, ¿no? En este caso, pues se parece a una planaria en el sentido de que tiene una planaria tricladia donde tiene tres segmentos en el intestino, ¿no? El resto de las estructuras vamos a ver que están dedicadas a producir huevos, ¿no? Lo primero es el poro genital, por donde van a producirse, a extraerse los huevos, en la vesícula seminal, el huevo, el útero, el espermaducto, el ovario, la vagina, el canal vitelo-vaginal, el canal genitointestinal, el ootipo, el testículo, vemos la gran masa testicular, los vitelarios, y luego ya pues la ventosa, los Opistaptor, que ya están para la fijación. Entonces vemos que la mayor cantidad de estructuras que constituyen el cuerpo del monogeneo, tremato monogeneo, son dedicadas a la reproducción sexual. Seguidamente vamos a ver ahora un digeneo. ¿Cómo lo distinguimos? Porque tiene dos ventosas, la ventosa oral y la ventosa ventral. Tiene de nuevo la faringe conectada a la ventosa oral, por donde se absorbe el material de los líquidos del hospedero que va a nutrir este parásito. Luego tenemos el intestino pues dividido en dos segmentos como los tricladios, y el resto pues vamos a ver que otra máquina de hacer huevos, ¿no?
tenemos el cirro, que es, es el órgano copulatorio de estos animales, las glándulas prostáticas, la bolsa del cirro, la vesícula seminal y el testículo, que seguramente es este. Vemos los testículos abajo y los cuerpos seminíferos que llevan el semen hasta el cirro. En la parte femenina del organismo, pues tenemos el ovario, al centro, el canal de Laurer, el receptáculo seminal, por donde el cirro ingresa al cuerpo de otro monodigeneo para depositar, donde ocurre la deposición de los espermatozoides. Y luego vemos el viteloducto, donde se va a formar pellejos vitelarios en el otro caso, en el caso del monogeneo. Aquí estamos viendo el viteloducto, donde se va a constituir las glándulas vitelogénicas que proveen el material para la formación del vitelo de los huevos. Esta estructura larga dice que es el útero, donde se va acumulando los huevos. Vemos la glándula de Meigis. Esta es... ok. Estos animales pueden vivir en el hígado. En el caso de los humanos, tenemos la fasciola hepática, que ocupa, se aloja en el hígado de los humanos, es transmitida por los peces. Cuando uno come peces mal cocinados, pues ingiere los huevos de este digeneo, y eventualmente pues van a pasar del intestino hacia el hígado, donde va a permanecer mucho tiempo. El problema de estos parásitos es que cuando comemos peces mal cocinados, y aquí tenemos un problema en el Ecuador porque comemos mucho ceviche. Sin embargo, la manera como nos enseñaron a nosotros, los ecuatorianos amigos, a mí en mi casa, aprendimos todos a hacer ceviche, pero nos dijeron que los trozos de pescado se pasan primero por agua caliente y luego se le pone el limón y se dejan como 1 hora en el agua caliente, no hirviendo, sino se calienta el agua y se coloca el pescado allí, ¿no? Entonces, al menos el ceviche ecuatoriano, que es el que comemos los venezolanos, luego de que vivimos en este país, aprendimos que se le pone agua caliente, pero yo sé que en Perú esto no se estila. Entonces, muy posiblemente la incidencia de parasitosis entre los peruanos puede ser mayor que entre los ecuatorianos, ¿no? Producto de que aquí estamos usando agua, al menos agua caliente, para tratar el pescado, que es uno de los elementos transmisores de estos parásitos platelmintos, ¿no? Yo debería poner una lámina en castellano, aunque realmente no es muy difícil entenderlo. Vemos que en el caso del escólex, el caso de los céstodos, la otra clase de los platelmintos, los céstodos suelen ser individuos solitarios, pero como son hermafroditas, pues ellos pueden autofecundarse. Tenemos el escólex, que es la cabeza con la cual el animal se pega al hospedero, al intestino del hospedero. Luego tiene unas ventosas, pero aquí no vamos a ver un aparato digestivo, sino que cada escólex, vamos a ver que es otra máquina de hacer huevos. Tenemos entonces el ovario, cada escólex es independiente, es lo que quiero decir, y ellos se van a desprender, y al desprenderse los huevos se van a liberar al ambiente, y cuando son ingeridos, pues el siguiente hospedero pues se contamina, ¿no? Entonces vemos que tenemos el útero, el canal del poro genital, el ovario,
Los testículos, el ovario, lo vemos arriba, pegado a de ahí deriva el poro genital por donde van a expulsarse los huevos. Los testículos lo vemos que son como ramas que están a ambos lados del proglótido. Y bien, básicamente eso, ¿no? El testículo y ovario es lo que forma el grueso del proglótido. La alimentación de estos organismos, pues, llega por difusión desde la pared externa del organismo, porque esto está sumergido en el intestino del organismo. Así que el material disponible para la alimentación, pues, rodea al animal y por difusión se llegan los gases, el oxígeno, se difunde el CO2 y el material alimenticio como los aminoácidos, los ácidos grasos y los carbohidratos de pequeño tamaño, los monosacáridos. Es decir, que el animal está flotando en un ambiente alimenticio y eso pues le da la ventaja de poder tener el proglótido convertido en una máquina de hacer huevos sin aparato digestivo propio, ¿no? Fíjate que cada proglótido es independiente, no está conectado, está pegado, sí, pero no tiene que ver un proglótido con el otro. Estos proglótidos se van desprendiendo progresivamente. Los digeneos y los monogeneos son ectoparásitos. Bueno, en el caso de los digeneos son endoparásitos porque viven pegados al hígado, pero los monogeneos son ectoparásitos, viven usualmente en las branquias de los peces y de allí pues succionan la sangre que va a constituir pues el alimento para el animal. Por eso es que veíamos que el digeneo y el monogeneo ambos tenían aparato digestivo, cosa que no vimos en el cesto, ¿no? No sé si alguna vez han visto que cuando una vez me tocó ir al campo en Venezuela y mataron un cerdo. Y cuando lo estaban procesando, veía unas pelotitas blancas en la carne del cerdo. No sé si habrán tenido la oportunidad. El cerdo que nos venden en el supermercado pasa por un matadero y en el matadero hay un veterinario que cuando ve cisticercos, que es el elemento tipo quiste en la carne del cerdo, pues manda a quemar el cerdo, no permite que se procese. Pero en los campos, pues esto no se tiene ese cuidado y aunque tenga cisticercos, se lo comen, ¿no? Entonces, la pregunta es si han estado en el campo donde hayan matado cerdos y hayan visto esto.
Nadie le ha tocado presenciarlo. No, por mi parte no. Okay. Sí. A ver. Ok, entonces les quería mencionar que en el caso de las tenias, tenemos el escólex, que es lo que le da origen al resto del organismo. Tenemos el escole y el cuello se va dividiendo y formando los proglótidos. Los proglótidos, pues, más jóvenes van madurando progresivamente y se van aumentando de tamaño porque ellos se van a ir desprendiendo progresivamente. El, la reproducción es, como tenemos entendido, es hermafrodita, pero entre un segmento y otro se pueden fecundar. O sea, el mismo organismo, un proglótido puede fecundar el, a sí mismo. Hay autofecundación del mismo proglótido o a otro proglótido cercano, o si acaso hay más tenias, porque a veces hay varias tenias en un intestino, no solamente es una sola. En el caso de la tenia soli y tenia salicinata, en los humanos suele haber una sola tenia y en ese caso pues el animal pues se autofecunda, pero puede haber, cuando son animales más pequeños, pues puede haber varios en un intestino, entonces se fecundan entre ellos. El cirro se introduce en el poro genital, deposita los espermatozoides y luego los huevos pues van a desprenderse con el proglótido. Hay un canal, uno piensa, bueno, ¿qué relación hay entre los proglótidos y el escólex? Y que del escólex salen unos canales nerviosos, igualito que vimos en la planaria,
en el turbelario, aquí vamos a tener un canal nervioso que se extiende a lo largo de todos los proglótidos. Asimismo, vamos a tener los protones frivios que están expulsando el material de excreción, el nitrógeno. Como no tiene aparato digestivo, el tegumento funciona como elemento que absorbe los carbohidratos, los aminoácidos y los ácidos grasos. Y también funciona el tegumento para defender al animal de la acción de resistencia que ofrece el hospedero contra estos organismos. Aunque técnicamente el animal está fuera del organismo. Piensen que nuestro intestino es un tubo dentro del organismo, pero no forma parte de no es exactamente el animal en sí. Nosotros tenemos la boca, el esófago, estómago, colocamos enzimas en esa estructura y expulsamos los restos de desechos sin consumir, pero los elementos defensivos de nuestro cuerpo y del cuerpo de los cordados en general están localizados en el sistema circulatorio. Son los glóbulos blancos que están atacando a las bacterias, a los protozoarios que nos invaden. Pero en el intestino tenemos, al menos no conozco que tengamos un sistema defensivo que ataque a estos organismos, ¿no? Por eso le digo, técnicamente estos animales están en el intestino delgado de los hospederos, aunque pueden romper la pared del intestino y localizarse en la musculatura del hospedero. Y forma entonces el cisticerco, que son quistes, que va a ser un gran escoles, básicamente, porque cuando uno ingiere el cisticerco, en el estómago se va a liberar la cubierta del cisticerco y va a liberar el escole que se va a localizar en el intestino, se va a pegar por el rostelo y por los ganchos y va a empezar entonces a producir los proglótidos. Bueno, entonces no hay dudas, preguntas, ni siquiera porque lo que les toqué el tema de lo... Luego no entendí lo último que dijo. La última parte que estuvo explicando. Ya. Repite el comentario. No entendí la última parte que explicó. Ya va, que expliqué muchas cosas. Lo del cisticerco. Ajá, sí, no entendí. Ok, ya, déjame ver si consigo una foto del cisticerco.
Ok, bueno, esto lo íbamos a ver la semana que viene, pero vamos a explicar por la pregunta de la compañera. Entonces vemos que en el hombre tenemos el parásito en el intestino, los proglótidos se desprenden cargados de huevos. Si la persona defeca en el campo, el huevo con su cáscara puede ser ingerido por una vaca. La vaca va a tener la oncosfera que va a migrar al tejido muscular y donde se va a tener el cisticerco. Vemos que vemos ahí el cisticerco, lo vemos aquí la figura, tiene un escólex invertido y una cubierta cuticular. Entonces, la vaca ingiere el huevo, pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a pasar a la musculatura de la vaca. Si comemos carne poco cocinada, el cisticerco o quiste hidatídico va a poder infestarnos y otra vez comienza el ciclo, ¿no? Ingerimos y vamos a tener entonces la tenia en nuestro intestino. Entonces, la tenia, el céstodo, ocupa la musculatura de la vaca, mientras que en el caso del hombre ocupa el intestino del hospedero, ¿no? ¿Se entendió quién hizo la pregunta? Como no puedo ver quién me la está haciendo. Sí, biólogo, sí. Ok. Paola. La próxima semana vamos a ver los ciclos, porque es que en el caso de los animales de vida libre, pues no hay problema, pero en el caso de la bilarcia, que es un digeneo, y el caso de las infestaciones por monogeneos en los cultivos de bivalvos o en los cultivos de peces, pues constituyen un problema, ¿no? Entonces, por la importancia que tiene para la acuicultura, vamos a dedicar un poco más de tiempo a los ciclos. Pero la parte morfológica, como ustedes ven, es relativamente simple. Son animales pues bastante primitivos, pero tiene una capacidad de reproducción impresionante y entonces no es sorprendente que haya tantos millones de personas que están afectados por estos parásitos intestinales, ¿no? Intestinales o musculares, dependiendo del hospedero al cual nos estamos refiriendo. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto hoy? Profe, una pregunta del ciclo de la tenia saginata. Saginata, esa es ¿El huésped definitivo cuál es? Pues debe ser un cordado, un mamífero, ¿no? Porque la tenia solium es la tenia del cerdo y la tenia saginata es la tenia, bueno, aquí lo escribí mal, ¿no? Es saginata, no saginata. La tenia saginata es el parásito de la vaca y el tenia solium es el parásito del cerdo. Tiene que ser un mamífero depredador, porque ¿quién más come músculo de vaca? Sino un depredador. Puede ser un gato grande, un tigre, un jaguar, un puma, ¿no? Pero dentro de ellos también está el ser humano. Claro, claro. ¿Algún otro comentario? Bueno, estos temas los pueden revisar en el libro, está bastante detallado. Yo lamentablemente no me traje los libros de parasitología con los cuales estudiaba cuando hice el doctorado.
Pero bueno, tenemos estos libros que están bastante actualizados y, y lo que necesitamos saber es cuáles son los organismos que mayor impacto pueden causar, tanto por problemas de salud como a la acuicultura del país, porque eventualmente ustedes ya cuando se gradúen, pues tienen un buen chance de trabajar como biólogos en las unidades acuícolas. Y uno de los problemas que afecta severamente a la acuicultura en todos los países son los problemas parasitarios. El hecho de concentrar enorme cantidad de organismos en tanques, en jaulas, en lagunas, en densidades muy por encima de lo que se encontraría en la naturaleza, los hace particularmente susceptibles de sufrir enfermedades bacterianas o parasitarias. Fíjense que en la industria salmonera, en Noruega, en Chile, en Francia, en estos países que están más cerca de los polos, porque son donde el salmón es un animal de agua fría. Uno de los parásitos más que ha causado más estragos en la industria salmonera es un copépodo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los crustáceos, que será después del examen parcial. O sea, ya en enero vamos a ver crustáceos, equinodermos y cordados inferiores. Con eso termina esta asignatura. Pero los copépodos pueden ser parásitos de peces, tanto que se fijan en la lengua, en la lengua no, en la lengua se fijan los isópodos, pero en los ojos, y en este caso de los salmones se fijan en el vientre, entre las escamas, y provoca pequeñas úlceras, donde el copépodo se fija y provoca pues que el animal se debilite y sea susceptible a otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a tener que aprender cómo controlar este tipo de organismos. En el caso de los platelmintos, pues la solución es no consumir carne cruda, ni carne de animales vacunos o herbívoros como la oveja, la cabra, la vaca o el caballo. En algunos países pues se comen caballos, en Ecuador no, pero pues no tendría, es un herbívoro más, no tendría nada de particular comer carne de caballo. Pero el problema de comer organismos, carne cruda en general, nos hace susceptibles de ingerir quistes de parásitos, ¿sí? Y contaminarnos de esa manera, ¿no? Entonces, mi tutor de parasitología, de la asignatura de parasitología, decía que en aquellos países donde es costumbre comer carne cruda, como los países árabes, que uno de las partes de un plato típico es comer carne molida cruda. Pues el índice parasitario, la prevalencia parasitaria en esos países entre la población humana es altísima, producto de este problema, que al no comer carne cocinada, pues estamos ingiriendo quistes de parásitos y pues nos contaminamos, ¿no? Tanto los niños como los adultos en las familias, ¿no? Entonces, no me extrañaría, pues, que si evaluáramos a la población ecuatoriana en lo que se refiere a quistes o parasitosis que se adquieren por ingerir carne de pescado cruda, pues aquí no comemos carne cruda, carne de ganado, ¿no? O sea, siempre la comemos cocinada, ¿no? Pero el pescado es que comemos crudo y habría que ver cuál es la prevalencia de ese tipo de enfermedades en comparación con un país donde no se coma ceviche, como Venezuela, o partes de Colombia, porque lo que es Perú y Ecuador, el ceviche pues es una comida, un plato tradicional y quién no lo come, ¿no? Pero anisakis es un nematodo que lo vamos a ver la semana que viene, es un nematodo que está en el intestino, pero también puede estar en el músculo de los peces. Me decía el profesor Pico, Javier Pico, que una manera de destruir el parásito es congelar el pescado.
El problema es que a uno le gusta comer pescado fresco, que no ha sido congelado. Entonces ese sí está, si se come frito, pues no hay problema. El problema es cuando lo comemos crudo de nuevo. Entonces la anisakis pudiera ser un problema aquí en Ecuador. No me extrañaría pues que lo fuera. Si alguno de ustedes tiene familiares médicos aquí en Ecuador, papá, mamá, algún tío, que le puedan preguntar por la anisakiasis y para conseguir información para la semana que viene, que vamos a ver nematodos. Nadie tiene familiares médicos o algún conocido médico que lo puedan llamar y preguntarle, mire, el profesor me pidió que averigüemos cuál es la incidencia de anisakiasis en el país, en Ecuador, que es una enfermedad transmitida por el músculo, por larvas del parásito del anisakis, que puede estar en el músculo de los peces. Y si lo ingerimos crudo, porque el limón no es suficiente para matar al parásito, la congelación sí, como les decía, 48 años de congelación es capaz de destruir al anisakis, pero el pescado fresco, pues obviamente el limón no lo va a destruir. Bueno, no me quieren contestar ninguno, pero si acaso ocurre, por favor, háganme ese favor. Para la semana que viene, que vamos a ver nematodos, saber si la anisakiasis tiene alta incidencia en Ecuador en comparación con otros países que el médico conoce. Bueno, jóvenes, quedan 4 minutos y tengo que dar clase enseguida. Déjenme descansar estos 4 minutos la voz para seguir con el siguiente grupo. Así que bueno, nos vemos el día martes para ver los ciclos de los platelmintos y el impacto que causan en la humanidad. Así que bueno, hasta el martes. Chao. Gracias, biólogo.